Bueno, esta mañana, en realidad, la programación que yo tengo ya desde hace tiempo, yo se los había comentado, íbamos a compartir sobre esta doctrina de la elección, ¿se acuerdan? Íbamos a tocar ese tema, pero quise esperarme para la siguiente semana. Bueno, en realidad lo vamos a dejar dentro de 2 semanas, vamos a comenzar ese tema. Tengo otro tema que ya tengo preparado. Pero esta mañana vamos a hablar sobre la paternidad de Dios. Y lo vamos a estar basado en el libro de Efesios. Ese va a ser el texto. Capítulo 4. El texto base que vamos a tener es el capítulo 4, versículo 6, pero vamos a leer desde el versículo 4. Entonces, quise tocar este tema, bueno, alusivo a lo que estamos celebrando hoy, esta mañana, y poder contestar 2 preguntas a través de este pasaje, de conocer quién es nuestro Padre y cómo es que Él obra a través de nuestras vidas de acuerdo a las Escrituras. Entonces, qué bendición, ¿no? Poder conocer esta faceta de Dios. ¿Están listos? Ok. Bueno, acompáñenme, vamos a leer Efesios 4:4 hasta el versículo 6. Dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Yo creo que la mayoría de nosotros constantemente pronunciamos en la manera en que nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos orando. Pero a veces perdemos la importancia de este privilegio que tenemos de llamar a nuestro Dios nuestro Padre, ¿verdad? Ese en realidad es un gran honor, es un gran privilegio. Pero cuando Dios se revela como nuestro Padre, nos está diciendo el tipo de relación que Él quiere establecer con su pueblo. Cuando Dios se revela como Padre, nos está diciendo qué tipo de relación desea tener con cada uno de nosotros. Entonces no es cualquier relación. Está hablando de una relación de intimidad, una relación de familia. Por eso es común, los que vienen a las iglesias nos llaman los hermanos. ¿Y por qué los hermanos? Porque tenemos a un mismo Padre. Por eso nos llaman así. Y esta revelación Dios nos la ha dado a través de muchas formas, de muchas facetas. Una de ellas puedo nombrar la manera en que Dios creó a la humanidad. Dios creó a la humanidad a través de Adán, ¿verdad? Él fue el primer hombre y después creó a la mujer. ¿Y de dónde creó a la mujer? Pudo haberlo hecho del polvo, pero lo creó a través de ¿qué? De un hombre. En cierta forma podemos decir que las mujeres provienen del hombre, no al revés. ¿Y por qué Dios lo quiso así? ¿Por qué Dios hizo al hombre y después a la mujer? Porque esa es la revelación que Dios estaba trayendo. Eso es lo que quería establecer, esa relación. ¿Por qué? Porque pudo haber creado al hombre de una manera espontánea, que el hombre y la mujer, o que cada uno de nosotros hubiéramos venido a este mundo de una combinación de elementos, de tal forma que entonces nosotros apareciéramos en este mundo. Pero Él quiso que a través de una familia, a través de una relación familiar, nosotros pudiéramos crecer. Y que el niño pudiera tener esa relación con sus padres, esa intimidad, en donde siempre el niño
o ustedes díganme, yo no veo un bebé que no quiere estar con sus padres. Yo no veo un bebé que reniega desde que nace a no estar con ellos, sino todo lo contrario. Desea estar lo más posible en el seno de la familia. Pero ¿qué ha pasado con la humanidad? Ese mensaje que Dios trajo a través de Adán y Eva, de poder crear a la humanidad a través de la familia, lo que estamos viendo es que hoy el hombre no quiere tener una relación con ese Dios que puede llegar a ser su Padre. Padre, esta mañana yo te pido que nos des luz, nos des sabiduría, Padre, para poder desarrollar este tema. Y ayúdanos a entender, Señor, esta mañana, ¿quién eres tú? ¿Cómo es que pudiste solamente ser nuestro Dios? Un Dios lejano, un Dios, Señor, que todo lo puede. Quisiste revelarte como un Dios cercano, como un Dios de familia. Que no solamente te podemos decir Dios, sino te podemos decir nuestro Padre. Y que aún el Señor Jesucristo nos enseñó en la manera en que teníamos que relacionarnos, cómo es que debíamos de buscarte todos los días. Y la manera en que tú te agradas es que te llamemos Padre nuestro. Y que esta mañana, Señor, podamos en realidad entender este principio que nos revela tu palabra, Señor. Que así como este día celebramos el Día del Padre, en realidad todo comienza contigo, Señor. Aunque lo hemos olvidado y aunque tal vez solamente nos quedamos viendo la figura paterna terrenal, esto trasciende en realidad. El fondo, el trasfondo de todo esto tienes que ver tú, Señor, porque tú eres el Padre en realidad. Tú eres el concepto real, Señor, de lo que es ser un verdadero Padre. Y nosotros solamente hemos conocido, Señor, un destello de lo que es ser Padre. Pero ese llamado, Señor, es para que cada uno de nosotros y cada uno de la humanidad te pueda conocer, Padre. Y que este tema, Señor, tenga ese objetivo, Señor, de conocer la importancia de saber que tú te revelas como Padre, Señor, en esta mañana. Antes de iniciar de lleno al tema, quiero hablar un poquito sobre cuál es la situación actual sobre la paternidad. La idea del padre de familia que hoy se tiene, porque la idea de padre de familia es que el concepto que encontramos en la Biblia es que el padre es la autoridad y es el líder de la familia. Pero eso ha ido cambiando, eso ha ido evolucionando. Entonces, ese modelo hoy en día ya no es como antes. La mayoría de nosotros venimos con ese concepto, pero hoy en día eso está cambiando. Y esa idea obviamente no nació de la noche a la mañana. Esto es algo que se viene cociendo desde momentos atrás. Hay una agenda que viene desde hace años. Y todo esto comienza con una propuesta y con una idea de entender los derechos civiles de la mujer. Al principio comenzó con buenas ideas, algo aplaudible, algo loable, pero eso terminó convirtiéndose en una ideología que está en contra de las instituciones que Dios ha establecido. A esta idea de empezar a atacar la autoridad dentro de la familia, y obviamente cuando digo que esta autoridad de paternidad, no estoy hablando a favor de los hombres, o sea, como si, bueno, es que ya la autoridad se perdió, los hombres ya no tenemos la autoridad. En realidad ese es un problema de la humanidad. No estoy hablando de la mujer, no estoy hablando de los hijos, estoy hablando de que todos hemos perdido. Aún los padres, los que somos papás, nosotros somos culpables de ese deterioro, de que no seamos esa autoridad dentro de las casas. Imagínense, la Biblia enseña que la mujer debe estar, ¿qué? Sujeta al marido. ¿Y cuántos han escuchado que eso es algo muy complicado hoy en día para la mujer? Y estoy hablando de personas que conocen a Dios o dicen conocer a Dios. La mayoría de gente, cuando hablamos de este tema, no es fácil. Y muchos
de los que dicen amar a Dios rechazan esta idea de estar sujeto al marido. Y que obviamente mucho de la culpa la tiene el hombre, ¿sí o no, hombres? Porque no hemos sido la imagen que Dios quiso establecer en nuestras vidas como padres de familia. Por eso a la mujer le cuesta tanto trabajo sujetarse al marido. Y aunque no es el tema, déjeme decirles, mujer, y lo quiero dejar establecido, no nos sujetamos al hombre por merecimiento, porque no hay mérito alguno. No es que el hombre tenga mayor valor que la mujer, o que ustedes tengan que sujetarse, porque entonces el marido se ganó esa autoridad. En realidad, la sujeción parte del temor que cada mujer tiene de Dios. Porque si fuera por méritos, obviamente la mujer jamás estaría sujeta al hombre. Y eso los hombres necesitamos reconocerlo. Entonces, ¿por qué ustedes, mujeres, necesitan estar sujetos a sus maridos? Porque ustedes quieren la bendición de Dios sobre sus vidas. Pero no es algo que el hombre se gana, y que tampoco, como lo hemos enseñado, que el hombre necesita reclamar. Porque eso sí duele y hasta molesta. Que los hombres exijan. Pues la Biblia dice que ustedes, mujeres, se tienen que sujetar a nosotros. No, el hombre no tiene que hacer eso. Ese no es el papel del hombre. ¿Cuál es el papel del hombre? Amar a sus mujeres como a vaso frágil. No fuimos llamados a que la mujer se nos sujete, y si no se nos sujeta, nos sentimos con el derecho hasta de golpear y de maltratar, porque la mujer no nos está sujetando. Estamos equivocados, hombres. No es el rol del hombre sujetar a fuerzas a la mujer. La sujeción es una decisión de ellas, pero nosotros no tenemos nada que ver. Es una cuestión de la mujer. Ahora, a esta distorsión de la paternidad y de la autoridad se ha ido deteriorando, y juntamente con ese deterioro se ha juntado el movimiento, y lo digo con respeto, LGBT. Ya ustedes lo conocen. Pues ellos defienden la diversidad de género, y que lo que antes era vergonzoso, ahora nos enseñan que eso no se debe de esconder, que no necesitamos avergonzarnos de nuestra preferencia sexual. Se enseña que el sexo es algo maleable o manejable, es decir, si alguien quiere cambiar de sexo, lo puede hacer. Algunos le han llamado la sexualidad plástica, porque el sexo puede ser maleable, manejable, como ustedes quieran ser. Pero a final de cuentas, quiero que quede claro todo este concepto de pensamientos, de distorsionar la autoridad, de distorsionar la paternidad dentro de la familia. Porque este movimiento dice, es que ha habido una exageración de la paternidad, y no necesitamos tanta paternidad, necesitamos ser neutros o irnos al lado femenino, pero paterno no. Entonces, el concepto, la ideología es tener neutralidad, de tal manera que si somos neutros, pues puede ser hombre o puede ser mujer, no importa lo que tú escojas, pero de preferente el neutro, pero desviarnos de ese concepto de autoridad de ser hombres. Pero esta es una idea satánica, lo que está detrás de todo esto, que quiere destruir todo lo que sea masculino, o lo que sea exclusivamente masculino. O sea, lo que estoy diciendo es que si Dios consideró lo que es masculino, ese concepto así debe de quedar. No puede ser cambiado, no puede ser manejado, no puede ser diluido. Si Dios creó a un hombre, entonces ese es el concepto que debemos de manejar. Obviamente lo estoy hablando para aquellos que quieren conocer a Dios. Una de esas estrategias que se ha metido en este concepto es la palabra inclusión, que está de moda. ¿Se la han escuchado, verdad? La inclusión. Dice esta forma de pensar que todos
somos diferentes, que no debemos de fomentar la discriminación, y está bien, todos somos diferentes, pero este concepto de que todos somos diferentes, de alguna manera lo llevan al extremo. ¿Por qué dice que somos diferentes? Porque todos tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ser, que algunos serán pobres, que otros serán ricos, que unos serán blancos, que otros serán güeros. A eso se refiere y estamos de acuerdo. Pero esto lo han llevado al extremo. ¿Y a dónde lo han llevado? Pues al sexo. ¿Se entiende esta palabra? De alguna manera la Biblia lo aprueba. Pero lo que tienen las tinieblas es llevarlo al extremo y distorsionar. Lo que pareciera bueno, entonces se convierte en algo malo, porque estamos en contra de los extremos. Entonces se dice que todo ha sido demasiado masculino y esto debe de cambiar por algo más femenino, o tal vez, como dije anteriormente, algo neutro. Obviamente que todo esto es una agenda anti-Dios, anti-Biblia. Todas estas filosofías están penetrando en la iglesia como un caballo de Troya. ¿Por qué digo que se está penetrando en la iglesia? Porque hoy en día las iglesias, ¿verdad? Se acepta el homosexualismo, el lesbianismo. Hoy en día vemos pastores casándose con su mismo sexo. Y eso ha ido penetrando poco a poco en la iglesia. Quienes promueven esto dicen que Dios tiene un lado femenino. Y si tiene un lado femenino, entonces lo podemos llamar madre. Hay algunos movimientos en donde a nuestro padre ya no le dicen padre, sino le dicen madre. Por este concepto de que Dios tiene algunos conceptos femeninos, entonces bien puede llamarse madre. O hay otros movimientos en donde dice, bueno, Dios es el padre, pero ¿quién es la madre? Y hay algunos movimientos que dicen, no, la madre es el Espíritu Santo. Dios el Padre y la madre es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo le llaman al Espíritu Santo? Nuestra madre. Hablando de movimientos evangélicos. No estoy hablando de otras iglesias que no creen en Dios. Estoy hablando de movimientos que creen en la Biblia, que creen en Dios y que hoy en día están llamando al Espíritu Santo nuestra madre. Inclusive se ha llegado a creer que cambiar el género de Dios es una excelente herramienta evangelística. Porque si las mujeres que fueron maltratadas por sus padres van a tener una mejor relación con Dios, si a Dios se le dice madre y no padre. Dicen, el evangelio será más efectivo. Entonces, esta mañana contestaremos a dos preguntas. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Y cómo actúa nuestro Padre Celestial a la luz del pasaje que hemos leído? Quiero volver a leer, pero ahora lo vamos a leer desde el versículo 1 para entender el contexto. Efesios 4, versículo 1. Por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como han sido llamados a una sola esperanza de su llamamiento, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todo. El punto central de lo que acabamos de leer en este pasaje de Efesios, Pablo está hablando de una invitación a la unidad. Y Pablo está puntualizando la unidad diciendo, hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo cuerpo, ¿verdad? Un solo Espíritu. Hay una unidad dentro de la iglesia. Y esa unidad
termina el clímax de esta unidad, termina hablando de un solo Dios, que es ¿qué? Nuestro Padre. El clímax de esa unidad que está hablando aquí Pablo termina en Dios, que es nuestro Padre. Entonces, este pasaje, si ustedes lo analizan bien, está hablando de la Trinidad, hablando de un Señor, hablando del Espíritu y hablando de Dios. Que a final de cuentas, la unidad dentro de la iglesia se conforma por la Trinidad. Unidos al Señor, un mismo Espíritu y un solo Dios, que es nuestro Padre. Entonces, ¿quién es nuestro Padre Celestial? Contestaremos a esta pregunta primero. Bueno, en primer lugar, el Padre es uno que trae unidad a la familia. El Padre es uno que trae unidad a la familia. Pero obviamente no está hablando de un Padre cualquiera, sino está hablando de un Padre que es Dios. Un Padre que es Dios, un Dios verdadero. Entonces, esta unidad, como dice Pablo, basada en un solo cuerpo y en un solo espíritu y en un solo Señor, su clímax es esa unidad con Dios, que es nuestro Padre. Entonces, el creyente verdadero está unido a un solo Dios y un Dios verdadero. Ahora, ¿cuál es la idea de entender que hay un solo Dios? ¿Por qué la Biblia nos enseña que hay un solo Dios? Bueno, en primer lugar, porque no existen opciones. Cuando la Biblia habla de que hay un solo Dios, no es de que la Biblia nos está diciendo, bueno, entre tantos dioses, por favor, escójanme a mí. No quisiera que ustedes tuvieran 2 o 3 dioses. No, por favor, yo quiero ser único, yo quiero ser exclusivo y por lo tanto quiero que toda su fe y su confianza sea descargada solamente en mí. No ese es el concepto que enseña la Biblia. Cuando la Biblia habla de que hay un solo Dios, está diciendo es que no hay más. Que no existe Dios fuera de Él. Gracias. Entonces no está hablando de alternativas. Si podemos escoger, si podemos tener 2 o podemos tener 10. Cuando dice que hay un solo Dios, está diciendo que lo demás fuera de Él es falso. No es que Dios sea celoso y que Dios se sienta en competencia con otros dioses y entonces Dios se sienta menos porque la gente no le hace caso. No, en realidad no está advirtiendo. Todo lo que ustedes crean fuera de mí, todo eso es falso. No hay un Dios en realidad fuera de mí. Entonces no existen opciones, lo demás es falso. Pero también en este concepto es muy importante entender que la gente crea no solo que es un Dios, o sea, no solamente que sea algo numérico. Bueno, pues porque muchos pueden creer en un solo Dios. Yo creo en un solo Dios. Y lo demás, pues, como dice la Biblia o como nos enseñaron el domingo, no hay más dioses, porque lo demás es falso. En realidad, el gran problema que yo veo hoy en día es que la gente cree en un solo Dios, pero no en el Dios que enseña la Biblia. Yo más bien veo la gente que cree en un Dios que han acomodado y que han amoldeado a su forma de ser, porque así les conviene. Cuando la Biblia habla de creer en un solo Dios, nos está diciendo que creamos en ese Dios que es verdadero y que solamente lo podemos conocer a través de las Escrituras. Tú puedes hablar con la gente y la mayoría de la gente cree en Dios. La mayoría de la gente cree que se porta bien con Dios, inclusive creen que van a ir al cielo. Pero pregúntales cuántas veces han leído las Escrituras. Yo les puedo preguntar esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí esta mañana, cuántos han leído su Biblia? Por lo menos este año. Me atreviera a decir que tal vez muchos de los que están aquí, ni siquiera en el año, que ya vamos a mitad de año, han agarrado las Escrituras para poderlo leer. Por eso estoy subrayando, cuando la Biblia habla de creer en un solo Dios,
Está hablando de que podamos creer en ese Dios, sí, en un solo Dios, pero en el Dios que revela las Escrituras. Porque de nada sirve crear un Dios con tus ideas, porque tú crees o porque tú te imaginas y lo amoldeas a tu forma de ser y que crees que tú estás bien, cuando en realidad eso no enseña las Escrituras. ¿Y cómo puedes salir del error o cómo te puedes dar cuenta que estás creyendo en un Dios que no enseña la Biblia? Pues la única manera, mi amigo o mi hermano, es que leas. Que te eches un clavado en las Escrituras y que por primera vez en tu vida te interesen las cosas de Dios. Entonces, ¿de qué sirve que creamos en un solo Dios si solamente es un Dios de su imaginación? Un Dios inventado por ellos mismos. Un Dios inventado por ellos mismos. Entonces, el versículo 4 está hablando de la primera persona de la Trinidad. ¿Quién es la primera persona de la Trinidad? ¿Perdón? Nuestro Padre. Entonces, al hablar de la Trinidad, no estamos hablando de que tenemos que, como ha habido la polémica, de que tenemos tres dioses. No, hablamos de tres personas, ya lo hemos explicado, ¿verdad? Pero hay que recordarlo. Hablamos de tres personas, pero una sola esencia. Una sola esencia. ¿Por qué querían crucificar a Jesucristo cuando decía que era el Hijo de Dios? Era el Hijo. Pero si era el Hijo, ¿qué era? Misma esencia. Porque ¿quién era su Padre? Dios. ¿Y Dios puede crear una esencia diferente a la suya? No. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, ¿tenemos pericos? ¿Tenemos cotorros? No. Tenemos una misma esencia que nosotros. Nuestros hijos es lo mismo que nosotros. Misma naturaleza. El Hijo, si Jesús decía ser el Hijo de Dios, entonces Él estaba diciendo que tenía y compartía la misma naturaleza que Dios. Y si comparte la misma naturaleza que Dios, entonces ¿qué es Él? Él es Dios. Por eso lo querían apedrear. Entonces hablamos de una sola esencia, pero tres personas a la vez. ¿Y por qué lo digo? Porque aún nosotros como cristianos a veces confundimos este concepto. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, a veces dice: Señor, Padre mío, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. ¿Qué? El Padre no murió en la cruz. Pero más sin embargo creemos eso. Señor, gracias porque fuiste a la cruz y moriste por mí. No. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Porque estamos hablando de ahí de una persona diferente a Dios. Entonces las tres personas comparten los mismos atributos, pero cada uno de ellos realizan funciones diferentes, tareas específicas. Ahora, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, no está hablando en una manera metafórica. Porque hay muchas partes dentro de la Biblia que nos habla, cuando nos habla de Dios, nos habla en maneras metafóricas. Por ejemplo, cuando dice que Él es nuestra roca, pues no van a creer que Él es una roca. Es una metáfora. O también cuando dice que Él nos cubre con sus alas. Es una gallina. No, es una metáfora. Pero cuando la Biblia habla del Padre, no está hablando de una metáfora. Está hablando de esa revelación que nos está trayendo a cada uno de nosotros para que entendamos el tipo de relación que Dios quiere entablar con nuestras vidas.
Entonces la Biblia lo presenta como el Padre eterno. Esta idea de Padre no fue una idea humana o de cómo deberíamos de concebir a Dios como una construcción social, como que a alguien se le ocurrió, y como Dios es tan bueno que se parece a nuestro Padre, entonces le queda muy bien llamarle Padre a nuestro Dios. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Porque antes de que usted y yo tuviéramos Padre, y antes de que fuera Adán y Eva, porque nos reveló a través de Adán y Eva cómo es que Dios quiso revelarse a la humanidad como un Padre, antes de la humanidad y antes de la creación, Dios ya era Padre. Entonces nosotros no nos acercamos a Dios en base a la experiencia que nosotros hemos tenido con nuestro Padre, y entonces le llamamos Padre porque es una manera íntima, porque es una manera de ver cómo nos hemos relacionado con nuestro Padre Celestial, y entonces podemos identificarnos con Él, porque esta es una forma en que nosotros podemos decir quién es nuestro Dios. No. Nuestro Padre terrenal solamente es una chispita de lo que es la esencia de un verdadero Padre, que solamente lo podemos ver en nuestro Dios. Ese es el verdadero Padre. Entonces, el concepto de Padre es una revelación de lo alto, porque esto es desde la eternidad. Dios no es una versión humana mejorada. Porque si el Hijo es eterno, obviamente pues el Padre es eterno. Y Dios como Padre siempre ha sido eterno. ¿Cómo se presenta la paternidad de Dios en las Escrituras? Cuando la Biblia habla de paternidad de Dios, está hablando de liderazgo. Por eso decía al principio que cuando Dios estableció a la familia, la autoridad dentro de la familia lo estableció en el Padre. ¿Y por qué lo estableció en el Padre? Porque nos estaba revelando quién es Él. La familia, lo hemos explicado también, es un prototipo de lo que es Dios en el cielo. La familia tenemos una misión muy importante, sobre todo obviamente la familia cristiana, de demostrar a la humanidad quién es Dios en nuestra forma de vivir. Y que sé que de repente fallamos, que no somos la familia perfecta, pero debemos de entender que somos esa imagen de lo que es allá en el cielo, y que no podemos fallarle a nuestro Dios. Entonces la paternidad de Dios es una idea de liderazgo. Es el líder de su pueblo, es el líder de aquellos que le pertenecen, es el líder perfecto que trae dirección a su pueblo. También la paternidad de Dios nos habla de una idea de liderazgo moral. Cuando nos referimos a nuestro Padre, Él es nuestra referencia de un liderazgo moral. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. ¿Cuál es el estándar que la iglesia enseña? ¿Cómo debe de vivir el cristiano? Pues el estándar es lo que nos ha enseñado el Señor. Empezando con los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no han sido cambiados, no han sido abolidos, o como muchas iglesias dicen, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, y la ley entonces tiene que ser desechada. ¿Cómo vamos a desechar la ley si la ley nos está hablando del carácter de Dios? El carácter de Dios nunca va a pasar como algo viejo, siempre se va a sostener. Entonces los 10 mandamientos nos hablan
del carácter de Dios, de la moralidad de Dios y cómo es que nosotros debemos de ser. También la idea de paternidad es la idea de un liderazgo que disciplina. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Si usted es su hijo, no crea que Dios no va a poder con usted. A veces nosotros como padres no podemos con nuestros hijos, ¿verdad que sí? A veces nuestros hijos se rebelan. Obviamente pues a veces quisiéramos ir más allá de la disciplina, ¿no? A veces pensamos hasta en castigarlos, golpearlos, darles de palazos. Pero en Dios no es así. Dios como Padre es un Padre en donde cuando Él disciplina, nadie se le escapa de sus manos. Porque si tú crees, mi amigo, mi hermano, que si tú no estás bien con Dios y crees que Dios no te va a disciplinar, ándate con cuidado. Porque a Dios nada se le escapa. Nada. Y ya para terminar, ¿cómo termina el pasaje, el versículo 6? Efesios 4:6. Dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. 3 expresiones, con esto termino. La primera expresión es que está, dice, sobre todos. ¿Quiénes son todos? ¿La humanidad? ¿Todos somos hijos de Dios? No. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Está hablando de su iglesia. Los que están unidos al Señor. Por eso el énfasis de Efesios 4, ¿cuál es el énfasis de Efesios 4? La unidad. Mantengamos la unidad en el vínculo de la paz. ¿Y cómo mantenemos la unidad dentro de la iglesia? Cuando estamos unidos a la Trinidad. Un Señor, un Espíritu y un Dios que es nuestro Padre. Fuera de eso, la iglesia no tiene unidad. Fuera de eso, usted no está unido a la iglesia. Y si usted no está unido a la iglesia, entonces déjeme decirle esta mañana, de acuerdo al tema, Dios no es su Padre. ¿Con qué quiero terminar esta mañana? Pues qué bendición tener a nuestros padres. Yo le doy gracias a Dios por mi papá, hoy por ser el día de los padres. Le agradezco porque yo considero que los mejores años que yo he tenido en mi vida, yo creo que han sido estos últimos 10. Siempre he reconocido la responsabilidad. Reconozco que antes mi papá era muy duro, siempre fue muy cumplidor. Yo considero que siempre fue en lo que cabe un buen padre. Pero ahora Dios ha cambiado su vida, Dios ha transformado su vida, de tal manera que hoy puedo decir, y sabiendo que no me estoy equivocando, que no estoy adulando a mi papá, sino lo estoy diciendo con toda verdad, que yo creo que los mejores años que yo he disfrutado a mi papá son estos últimos 10. Qué bendición tener a mi papá. Pero esa relación que yo tengo con mi papá, de alguna manera, se tiene que reflejar con ese Padre verdadero que es nuestro Dios. ¿De qué sirve, mi amigo? ¿De qué sirve, mi hermano, que usted viva bien, que usted esté cómodo, que usted venga a la iglesia si Dios no es su Padre? ¿De qué sirve estar tan afanados en tantas cosas y no le demos el lugar a nuestro Dios? Y yo exhorto esta mañana, no solamente a los que están aquí, sino de una manera más íntima, exhorto a mi esposa, exhorto a mis hijos, exhorto a aquellos que conforman mi familia a que busquemos de Dios. Porque al final de cuentas, todo esto que aquí tenemos va a terminar. Poco a poco nos vamos a ir de este mundo y cada uno de nosotros vamos a confrontarnos con ese Dios.
Los que son hijos de Dios serán puestos a la derecha, pero los que no son hijos de Dios serán puestos a la izquierda. Y esa es la realidad. En eso puedo resumir lo que será nuestra vida. Todo lo que ustedes vivan, todo lo que ustedes disfrutan, todo lo que nos estamos afanando hoy en día, de nada va a servir si no le damos importancia a lo más importante: pertenecer a la familia de Dios. De que hoy podamos decir con todas nuestras fuerzas y con todo el privilegio que hemos tenido la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Como dice el libro de Juan, en el capítulo 1, creo que el versículo 12. Hemos sido constituidos hijos de Dios. Y si hemos sido constituidos hijos de Dios, entonces Dios es nuestro Padre. ¿Y saben cómo oraba Jesús cuando se dirigió al Padre? Señor, así como tú me has amado, Señor, así tú ama a ellos. El amor que te tiene a ti o que tiene a cada uno de sus hijos no es diferente al amor que le tuvo a su hijo. Qué privilegio, qué honor saber que Dios no nos ama un poquito menos que al hijo. De igual manera que amó al hijo, Dios ama a sus hijos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar esta mañana. Yo creo que es bueno poder reflexionar y podernos detener un momento en nuestras vidas. Nos afanamos con tantas cosas, pero nunca perdamos de vista aquello que es lo más importante. Como una vez dijimos, hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. La vida está llena de cosas urgentes, pero no necesariamente son importantes. Pero lo que nos roba la atención, lo que a veces nos desvía de las cosas de Dios, son aquellas cosas urgentes. Porque nos surge la casa, porque nos surge un carro, porque nos surge casarnos. Pero no necesariamente son las cosas más importantes para nuestras vidas. Y lo más importante que usted pueda tener en esta vida es estar reconciliado con Dios. Sabiendo de que si usted partiera el día de hoy, usted sabe que si usted se arrepintió con todas sus fuerzas, con todo su corazón, usted obtendría salvación. No por obras, no por ganancia, no porque merecemos el cielo. Nadie merece el cielo, sino por un acto de gracia. Que Dios nos otorga su perdón si nosotros nos arrepentimos. Y no solamente nos otorga el perdón, no solamente nos da salvación, no solamente nos libra de la condenación, no solamente se hace nuestro Dios, porque eso ya es demasiado, sino se convierte en nuestro Padre. Y nosotros en sus hijos. Padre, esta mañana yo te pido, Padre, que tu salvación llegue a este lugar. Que tú puedas hablar y tú puedas retumbar en el corazón de cada gente, Señor. Porque si hay algo absurdo en nuestras vidas es autoengañarnos. Creer que estamos bien, creer que vamos al cielo, cuando en realidad solamente estamos ocultando nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Señor, quebranta aquellas mentiras, quebranta aquellos conceptos erróneos que el enemigo ha levantado en nuestra vida y en nuestra mente. Señor, que nos hagas ver nuestra realidad, como estamos delante de ti.
Y solamente tú, Señor, puedes quebrantar el corazón más duro. Solamente tú puedes ablandar aquel corazón que se ha resistido a buscarte, Señor. Y te pido que tu salvación no llegue a esta iglesia, Señor, sobre cada persona que aquí está en esta mañana. Señor, que hoy alguien pueda decir que se ha constituido como tu hijo, Señor. Qué honor y qué privilegio, Padre. Te quiero dar gracias esta mañana, Señor. Quiero bendecir la vida de nuestros padres terrenales. Quiero bendecir, Señor, ese papel que tú nos has dado, Señor, que sabemos que no hemos cumplido a cabal, que tal vez hemos fallado mucho, Señor, pero que no podemos claudicar, que no podemos fallar, Señor, que necesitamos ser ejemplo a nuestras esposas, a nuestros hijos, Padre. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas. Y te pido que la bendición caiga sobre ellos, Señor, que tenemos un papel complicado. No es un papel fácil, Señor, pero con tu ayuda, Señor, con tu compañía, Señor, con tus respaldos, sabremos, Señor, que saldremos adelante, Señor. Te doy gracias esta mañana. Y todos decimos, amén, Señor.